Bueno, en primer lugar, muchas gracias porque estén aquí. Cada que tengo oportunidad de estar en un auditorio con colegas normalistas, suelo decir, y muy convencido, que cuando termino de leer una novela, porque me gusta mucho leer novelas, termino con esa sensación de cuando termino un libro, de chin, ya se acabó, pero al mismo tiempo, poco a poco, con una sensación de gratitud cada vez más grande por los que me enseñaron a leer. Porque tengo para mí que a México hay que ponerlo de cabeza. Los intelectuales más importantes de un país moderno no son los del Colegio Nacional, los Sistema Nacional de Investigadores, sino los profesores y las profesoras que nos ayudan a consolidar las estructuras cognitivas que nos permiten luego leer, entender, sufrir y gozar con los libros, y por ello creo que habrá reforma educativa cuando México se convenza, no sin la autocrítica necesaria que tenemos que hacer nosotros, que los intelectuales y las intelectuales más importantes del país son las profesoras y los profesores de la escuela básica y del preescolar. Yo, en nombre de esas memorias, cuando me emociono por leer un libro, quiero dedicarles a ustedes esta conferencia y también a la memoria de don Enrique Rebsamen, que cumplió recientemente años de que nos dejó, pero nos dejó algo por lo que pelear, entonces no nos dejó del todo, ¿no? Bueno, me establecí lo que voy a presentar en la lógica de qué cambios y continuidades encuentro entre las reformas de 2013 y la de 2019. Pero cuando uno trabaja un tema, lo que es muy bonito es que conforme lo sigue trabajando, encuentra nuevas vetas. Y hace poco me puse a estudiar los distintos artículos terceros, que del 17 a la fecha han sido 10. Y me encontré con lo siguiente, con esa pregunta de ¿cuándo se torció el tercero? Se parece mucho a la pregunta que hace Zabalita, que es un personaje del libro de Vargas Llosa que se llama Conversación en la Catedral, y que la catedral es una cantina, y platicando con el periodista le dice, la pregunta fuerte es ¿cuándo se jodió el Perú? Y así lo dice, digo, la mala palabra es de él, no es mía, ¿no? Yo incapaz. Pero ¿cuándo se torció el tercero? Entonces, lo que hice fue tratar de ver qué le pasó al artículo de 1917 hasta la reforma del pacto. Fíjense que cada una de las reformas tiene una orientación. La del 17 es la fundadora. En 34 es cuando la reforma educativa, cuando el artículo tercero dice que la educación que imparte el Estado será socialista. Ya en 46 se quita la cuestión del socialismo y se propone que desarrollará armónicamente todas las capacidades del hombre. En 80 hay una reforma al artículo tercero para establecer que las instituciones que gozan de autonomía tendrán en exclusiva la facultad de generar los criterios de ingreso, promoción y permanencia, y que en lo demás tendrán el cobijo del apartado A del artículo 123. Y la que ahí está, en 92 se hacen algunos ajustes por las
modificaciones que Salinas hace en términos de la laicidad. Lo que es curioso es que el artículo constitucional que cuidó tanto Carranza tenía 71 palabras. Escueto y claro. La educación que imparte el Estado será gratuita, obligatoria, estará alejada de cualquier credo religioso y los particulares que quieran dar educación tendrán que tener reconocimiento y seguir estas disposiciones. Bueno, de ahí, cuando se van metiendo estas nociones, vean ustedes cómo crece la talla del artículo. Estoy usando la cantidad de palabras, pero también se puede usar los párrafos, ¿no? Que van... nunca me gusta leer un PowerPoint, pero ustedes lo están viendo, va creciendo, y la cantidad de líneas. Para eso lo que hice fue pasar todos los artículos a un sistema, y también les puedo decir cuántos caracteres con espacios y sin espacios ocupó cada uno, ¿no? Pero es solamente en función de lo siguiente. A partir del 93 y 2013 está con rojo, se alcanzan a ver, ¿verdad? Bueno, en 93 el artículo se reforma porque se mete a la secundaria como educación obligatoria. En 2002 el preescolar. Acuérdense que somos el único país que creció para abajo. O sea, teníamos 9 años de educación obligatoria y pasamos a 12 haciendo obligatorio el preescolar, ¿no? Y bueno, a un primero de pues no es obligatorio en realidad, hay muchas personas fuera. Pero de todos modos, se hace una reforma para meter al preescolar, es en tiempo de Fox. Luego, Derechos Humanos en 2011, en 2012 se establece que la educación media superior será obligatoria. Y luego llega el Pacto por México. Yo creo que si no entendemos la magnitud del cambio de la reforma de Peña Nieto, de la reforma del pacto, no vamos a poder entender el problema educativo en el que estamos y las coordenadas en las cuales tenemos que trabajar con esta nueva reforma. Fíjense ustedes el cambio en la cantidad de palabras. Rondamos las 7 centenas y súbitamente de 2012 a 2013 pasamos a 2,402, que significa un 200 y pico % de incremento y una multiplicación por 3.13. Y uno dice, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿qué le pasó al tercero? O sea, ¿cuándo se torció? Porque de ser un artículo doctrinario en el sentido jurídico, axiológico, ¿no?, deontológico, que te decía las características de la educación que el Estado mexicano aceptaba en su Constitución para llevar a cabo la educación, pues se fue a 43 párrafos cuando estaban alrededor de 15, ¿no? Y en términos de líneas, 189 contra 61. Entonces, si uno, y los invito a que lo hagan, si uno ve los artículos, en 2013 algo pasa y un hilo conductor es la talla del artículo 3. ¿Por qué creció tanto? Y una posibilidad de respuesta es la siguiente. Se incrementa en esa proporción, se multiplica por el número que señalé, pero lo que es interesante es que el 62% del contenido del artículo 3 en 2013 fue administrativo y laboral. Y solamente el restante 38%
tenía que ver con el contenido de lo que debe ser un artículo constitucional. Mi conjetura, lo que quiero proponerles a discusión, es que el artículo 3º fue el atajo que tomó el gobierno de Peña y sus aliados en el Pacto por México para, en el artículo 3º, establecer un régimen laboral de excepción para el magisterio, en vez de atender al artículo 123. Y en consecuencia, todos aquellos que tuvimos la intuición de que no era una reforma educativa, sino administrativa y laboral, pues teníamos razón. Y no da gusto tener razón cuando son tan fuertes los impactos en este asunto. Pero fíjense cómo una cuestión que es medir palabras nos hace la posibilidad de tener una conjetura. Yo les recomendaría a ustedes pensar algo que el profesor Eduardo Ibarra siempre me dijo como colega, y creo que tiene razón. Dice, los cambios más importantes en los textos y en los comportamientos humanos no estriban en el discurso, sino en el procedimiento. La forma es fondo. Y cuando el artículo cambia de esa naturaleza, en esa magnitud, hay que ver qué pasó. Entonces, visto así, ¿qué hace la reforma de Peña? Tiene un diagnóstico muy errado del proceso educativo, pero tiene un diagnóstico errado desde el punto de vista de nosotros, los que estudiamos el proceso educativo, o ustedes que lo viven, pero quizá muy bien adecuado a sus intereses políticos. ¿Por qué? Porque logra modificar el artículo 3º hasta el punto que incluye primero el concepto de calidad, y si se fijan, casi me lo sé de memoria, ojalá me supiera de memoria cosas más interesantes, pero es mi chamba. Dice, para garantizar la calidad de la educación concebida como el máximo logro del aprendizaje, se crea el Sistema Nacional de Evaluación, a cuya cabeza va a estar el INEE, ¿no? Y luego, algo que no vimos muy rápido, pero que era muy importante, modifica el artículo 73. Y la fracción del artículo 25, la fracción 25 del 73, el artículo 73 constitucional, es el que define las funciones exclusivas del Congreso, determina que los términos para regular el servicio profesional docente son materia del Congreso. Entonces, pone un instituto de evaluación, pone al servicio profesional docente, y los términos de la regulación del ingreso, la promoción y la permanencia no están cobijados por el artículo 123, sino por un régimen laboral especial, solo aplicable a las y los integrantes del magisterio. Peña Nieto y su gente, ¿no?, lo que buscan es cómo construimos un sistema de control y vigilancia, no tanto en esa lógica de recuperar para el Estado la Rectoría de la Educación, sino en aras de recuperar para el gobierno el control del pacto corporativo por fuera de la Ley Federal del Trabajo. De tal manera que tienen que insertar en el texto constitucional, ¿no?, fíjense, un engranaje muy perverso, porque está muy bien hecho,
que permita un cambio administrativo oral que genere un régimen laboral específico para el magisterio. Nunca en la historia de la humanidad, supongo, se aplicó retroactivamente la ley para que los profesores y profesoras perdieran sus derechos adquiridos sobre la base del interés superior de la niñez. Nunca. Y el planteamiento fue muy duro. Si quieres evaluarte, te evalúas. Es voluntario. Nada más que si no lo haces, pierdes el trabajo. Y si lo haces, pierdes tus derechos. Es brutalmente agresivo. Es un artículo dedicado a los enemigos de la patria. Es un artículo que tiene que sojuzgar. Acuérdense que a Nuño le gustaba mucho decir, los profesores se tienen que someter a la evaluación. Me gustaba mucho ese verbo, someter, aplastar. Entonces, eso entra y nos explica por qué creció tanto el tercero, ¿no? Porque el régimen laboral lo administrará la SEP, pero lo regulará el Congreso y lo legitimará el INE. Y entonces el engranaje es un engranaje muy fuerte. Repasemos rápido los rasgos de la reforma. Aquí viene el diagnóstico. Esta es de estructura, la arquitectura legal que le ponen. Pero lo que dicen, las razones que argumentan ante la opinión pública son las siguientes. Nunca toman en cuenta el contexto en donde ocurre la educación. No toman en cuenta la pobreza, no toman en cuenta la desigualdad, sino que deciden que los únicos responsables o los más importantes responsables son las maestras y los maestros de México. Pero no solo ellos como conjunto, sino la acción individual de cada uno. Como si todo dependiese de lo que se aprende en un curso con un maestro o con una maestra. Sabemos nosotros que el conocimiento no es así, que la aprendizaje no es así, pero esto fue muy popular ante la opinión pública. ¿Por qué estamos mal? ¿Por qué salimos mal en PISA? ¿Por qué salimos mal en Planea o en Enlace? Bueno, Planea fue después. Pues porque los profesores son una bola de barbajanes, incultos, violentos, feos, morenos. La dosis de clasismo y de racismo que construyó el Estado mexicano, el gobierno de Peña y los anteriores sobre el magisterio, se manifiesta en una expresión del entonces secretario de Educación, Carlos Loret de Mola. ¿No era así? Sí, que en un programa de la tele dice, usted maestra, ¿dejaría a sus hijos con ese, con esa? Y ese y esa eran mis colegas. Ese y esa eran profesores igual que yo de la escuela pública mexicana. Por eso, un día muy desesperado ante el hecho de que todo el mundo celebrara la reforma, se me ocurrió decir que había un camión todo descompuesto en un terreno lleno de baches y lodo y que estos cuates decían, vamos a arreglar el problema poniéndole corbata a choferes y falda plisada a las maestras para que no crean que hay sesgo de género, aunque en el video no lo puse. Es decir, se culpa al magisterio del problema y entonces, ojo, cuando alguien les diga a ustedes que un problema social complejo se explica por un solo factor, cuenten hasta 10, corran, vayan con quien más confianza le tengan y no regresen con esa maestra o con ese maestro.
Porque o bien es mentira, o bien el problema social no es serio. No hay nada unicausal. Sin embargo, a la simplificación de que todo era responsabilidad de los profesores, entonces se siguió que la solución también era única. Y esa solución ligada al empleo fue la evaluación, ¿no? Es decir, si la evaluación nos permitía distinguir la paja del grano, ¿es así? O sea, es decir, bueno, a los buenos y buenas maestras de los otros, bueno, malos y feos y todo eso, entonces, si solo daban clase los idóneos, satisfactorios, destacados, excelentes, mega plus, plus universal, etcétera, entonces la educación en México iba a dar un salto cuántico, ¿no? Porque los que estaban generando la mala educación y los malos resultados eran los maestros por malos, ¿no? La generalización que se hizo fue enorme. Un día Denise Dresser, presentando un libro de Mexicanos Primero, arrancó su discurso ante los empresarios diciendo que quería comunicar que al día siguiente iba a renunciar a su plaza de profesora del ITAM, porque quería ser profesora de educación básica para poder heredar la plaza, para poder romper carreteras, para poder bloquear y para poder quitar las rejas de las casetas de cobro. Bueno, los empresarios le aplaudían como aplaudir no sé, en mi tiempo a Serrat, ustedes a algún grupo de estos modernos. Y a la hora de que terminó, ya ven que la fila como para saludar al novio o a la novia, pues me formé y cuando llegué, ella me dijo, ¿qué tal? Y yo le dije, maestra, le quiero pedir un favor, quiero acompañarla mañana a su renuncia a la plaza del ITAM. Y fíjese que tengo varios amigos chapanecos, muy buenas personas, que le pueden dar una clase en Chitaltic, que está a 45 minutos de Yajalón. Los chiquillos hablan celtal, pero usted lo puede aprender en una semana, es usted muy lista, y va a poder heredar la plaza. A mí me parece muy generoso de su parte que deje la plaza del ITAM para irse a dar clases a la escuela básica. Y que disfrute tomando casetas y disfrute rompiendo banquetas y aventándolas a los vidrios. Yo no sé por qué, pero como se dice, se pasó a enojar. Yo dije, pero no se enoje, usted lo dijo. Y me dijo, pero es que no sabe usted que es una metáfora. Y dije, no, ay, si de metáforas me canso ganso que le gano. Ay, sí, digo, el me canso ganso no lo inventó el señor que lo dice tanto, es muy viejo. Pero a metáforas sí no me va a ganar esa señora. A lo mejor en conceptos me lleva de calle, pero en metáforas no. Y entonces le dije, maestra, permítame ir, es un favor que le pido. Y entonces empezó a gritar. Y Claudia X González y David Calderón se acercaron espantadísimos porque pues la conferencista estaba desquiciada con su pelito, así se le hacía así. Y yo, así, ¿qué pasa, Manuel? ¿Qué pasa, Denise? Yo dije, no, pues yo lo único que quiero es estar mañana en la renuncia de la profesora. Y ella dice, ¿se dan cuenta lo que este imbécil viene a decirme? Y le dice, no, Denise, es que no sabes quién es. Y le dije, soy Manuel, soy ciudadano y estoy en contra de la generalización brutal que hizo esta señora de 1.200.000 personas que forman el magisterio. Y eso es... Muchas gracias. Me va a pasar lo que a Denise Dresser y me ve.
Bueno, y lo digo porque hay que empezar a decir las cosas abiertas, ¿no? Es decir, no se ha construido esa noción del magisterio como una bola de ignorantes, etcétera, la reforma no hubiera funcionado. Y entonces estamos esperando a alguna muchacha o muchacho que en su doctorado recupere cómo se fue construyendo la imagen del profesor ante la clase media que no usa los servicios públicos como un barbaján o como una vaga. Oigan, tampoco es cierto que todos son apóstoles menesterosos que van y traen. O sea, la proporción de gandules en el magisterio es exactamente la proporción de gandules en los profesores universitarios, ¿no? Y la proporción de genios también, y la proporción de los que somos regularcillos también, ¿no? Solamente cambia la proporción en cuanto a los políticos. Ahí sí tenemos variaciones mayores, ¿no? Pero sí se construye eso. Y para ir más rápido, si tú quieres asegurar la calidad en la educación, tienes que controlar al magisterio laboralmente, pero para poderlo hacer no tienes, como dicen los cubanos, y lo puse en el artículo Universal, óigame, compay, no deje camino por coger la vereda. Dijeron, vámonos por la vereda del tercero, en vez de enfrentar el 123. Y entonces lo que hacen es establecer la precariedad como regla, ¿no? Fíjense, cada 4 años toda profesora o todo profesor tenían que evaluarse. Y no lo punitivo que muchas veces se critica diciendo, fueron muy poquitos a los que nos fregamos, ¿no? No, lo punitivo en el fondo, sí, Foucault, es que resultado del examen, tú eras clasificado, no idóneo, idóneo, satisfactoria, no satisfactoria, destacada o buena, excelente, no sé cómo, no, buena y destacada. Esa es violencia simbólica. Eso rompe a los grupos de profesores. Hay escuelas que los destacados ya pidieron estacionamiento, ¿no? Y los papás quieren que den clases los destacados, ¿no? Entonces, la cuestión que hacen es, te tienes que someter a la evaluación. Si no, te va mal. Entonces, ningún integrante para la propuesta del pacto iba a tener nunca estabilidad en el empleo, ¿no? Pero necesitaban en esta lógica extraordinariamente bien hecha en términos de su perversidad, necesitaban una institución que le diera legitimidad a esto. Porque si no tenían una institución que les legitimara, pues esta cuestión administrativa y laboral iba a quedar en manos de la SEP, o sea, en manos del Ejecutivo. Entonces aprovechan que existe desde 2002 el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y le dan autonomía. Pero como dice bien un colega, Roberto Rodríguez, el INE no autónomo fue más autónomo que cuando tuvo autonomía. ¿Por qué? Porque lo integran diciendo, van a ser los mejores expertos en educación, ¿no? Y ahí vamos a morder la manzana del árbol de la vida, del bien y del mal, ¿no? Que es querer ser como dioses, y 5 colegas nuestros van y dicen, tenemos en nuestras manos el futuro de la educación. Con el PRI, que iban a tener en las manos, ¿no? Choaifet nos habló a muchos y dijo, oiga, le quiero comunicar que usted fue el más mencionado, ¿no quiere ser parte de la terna? Yo dije, no, licenciado, no se preocupe. Dice, es que la República lo necesita. Y yo le dije, no ponga en riesgo a la República, ¿no? Hay que...
Pero luego me enteré que a todos los que les llamó habían sido los más mencionados. Entonces hubo un empate brutal entre todos, ¿no? Y lo que querían era hacer ternas diversitas, porque ya estaba decidido quiénes iban a ser por cuotas partidarias. Entonces, ahí está el problema, porque ponen al INE como coordinador del sistema y le dan esta función. Miren, en la fracción 9 del artículo vigente, del tercero, dice, en el inciso B, expedir, déjeme leer expedir los lineamientos a los que se sujetarán. No va a sugerir, no. Va a expedir los lineamientos a los que se deberán sujetar las autoridades educativas federales y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les correspondan. ¿Cuáles son? Ingreso, promoción y permanencia. Entonces, como siempre han dicho, el INE pasó a ser el regulador del sistema laboral del magisterio. Y siempre dijeron, no, nosotros no evaluamos, evalúa la SEP. En realidad evaluaba el Ceneval, ¿no? Pero ellos decían, nosotros no evaluamos. Pues ¿cómo no? La causa de la causa es causa de lo causado. Es decir, si yo le digo a la autoridad cómo debe de evaluar y la autoridad constitucionalmente me tiene que hacer caso, pues aplica los criterios de la evaluación y en consecuencia el INE, que era tan útil para darnos información sobre el sistema, se involucró en una evaluación con consecuencias laborales que no tenía nada que ver con la práctica educativa. En el simulador del servicio profesional docente, una profesora respondió la opción B de un reactivo. Y yo escuché de parte coordinada esto y le dijo a la profesora, maestra, no responda lo que piensa, responda lo que cree que debe responder usted, la gente del INE. O sea, no era una respuesta desde la práctica a la evaluación, sino era más difícil. Adivine, leyendo las guías, lo que tiene usted que responder para que le pongan palomita. Toda evaluación que tiene consecuencias tan fuertes, dice la ley de Campbell, no es el de la sopa, sino es un sociólogo, dice la ley de Campbell que cuando una métrica tiene exactitud y consecuencias, más se cumple y más se simula. Y como ustedes saben, se empezaron a vender planeaciones didácticas argumentadas, evidencias por docena, si no sale destacado le devolvemos su dinero, ¿no? Es decir, se empezó a hacer esa cosa, ¿no? Entonces, ahí la bronca que tenemos es que si para conservar el trabajo hay que evaluarse, la evaluación que se hizo o una de las cuestiones que me parece que son reglas. Birbaum dice que si nosotros no podemos pedir lo que es valioso, vamos a terminar por valorar solo lo que es medible. Y la docencia, ustedes lo saben muy bien, tiene un montón de tangibles que no caben en los ovalitos, que no caben en lo que subes en la plataforma, cosas que se hacen en el oficio del día con día. Esas no son visibles para las evaluaciones y por lo tanto, pues nos resignamos a tener que evaluar lo que es medible, aunque no sea lo importante. Y cuando la evaluación se convierte en ese mecanismo, no tiene sentido de mejora. Incluso a uno le indicaban en qué lugar había quedado, pero no había retroalimentación de cuál habían sido las fallas. Te decían en qué zona habías estado más bajito. No era una evaluación formativa, era una evaluación de esta naturaleza. Entonces,
Yo creo que una de las frases más lesivas y que ante un auditorio de normalistas es muy importante que no olvidemos nunca es que estos señores del pacto dijeron que cualquiera podía enseñar. Es cierto. Miren, les voy a enseñar mis lentes. Pero si uno sabe, como ustedes saben, con Piaget, que nadie enseña nada y solo aprende. Sí, como decía ayer Sandra, no es cuestión de la educación bancaria. Entonces, es falso que cualquiera puede enseñar, con tal que pase el examen, decía Nuño. Hombre, si el examen no era capaz de advertir lo que se necesitaba para ser profesor, pues estábamos amolados. Y entonces, a su vez, ignoraban lo que dijo el profesor Anthony Garritz mucho tiempo, que no es mejor el profesor que tiene el dominio de todo el contenido de su materia, sino aquel que cuenta con el dominio pedagógico del contenido a enseñar. Y tener el dominio pedagógico del contenido a enseñar es lo fundamental que se hace en las normales y en las escuelas que preparan para la docencia. ¿No? Hemos tenido todos nosotros profesores que saben mucho y son somníferos, ¿no? Es más fácil dormir con ellos que con un ribotril. Y el ribotril es fuerte, ¿eh? O con alguna otra droga. No. Los buenos profesores son esos cuates que encargan a su grupo que hagan una empresa, lo platicaba ayer después de la comida, y los chiquillos empiezan a hacer y deciden que van a hacer una empresa de cosméticos. Y tienen que hacer publicidad. Y entonces discuten y se la pasan así. Y sacan una cartulina, y esto lo publica Eduardo Báez, en paz descanse, en una cosa que llevó al Comillet de San Luis. Miren, cuando ponen el cartelón de su promocional, dolían los ojos de las faltas de ortografía, ¿no? Haz la mejor inversión de tu vida, AS, ¿no? Bueno, así, ¿no? Para no perder tiempo. Y curiosamente, el profesor dice, los felicito, han hecho un trabajo estupendo, nos vemos mañana. Y la investigadora que está tomando notas, que es etnográfica, dice, pero ¿por qué no corrigió? Y al día siguiente llega el profe cartel y dice, ¿saben qué? Nos quedó muy bien, pero corremos el riesgo de que nos digan que no está bien escrito. Entonces, miren, un as es esto, y sacó una baraja. Pero si le ponemos H y si Z, e hizo de cada falta de ortografía una lección. Y cuando la investigadora le pregunta al maestro, oiga, ¿por qué no lo corrigió ayer? Le dice, es que si ayer lo corregía, aplastaba su logro, acusándonos de no haber ortografía, y me perdía la posibilidad de enseñarla hoy. ¿Qué examen puede captar la sabiduría de ese maestro que en ese momento decidió no decirles, pero qué brutos son, haces con H, etcétera, sino que respetó el logro de los chiquitos y chiquitas y después aprovechó el error sin aplastar su esfuerzo para que aprendieran? Eso es lo que tenemos que aprender en las normales. Eso es lo que los universitarios nunca aprendimos y nos soltaron grupos nada más porque teníamos nuestra licenciatura o doctorado. Los verdaderos profesionales de la educación son ustedes, porque tienen eso, una capacidad, un arsenal
y un conocimiento teórico de la mayor magnitud, que es el contenido pedagógico, el dominio del contenido pedagógico, el dominio pedagógico del contenido a enseñar. Así pasan las cosas. Entonces, fíjense, rapidísimo, el magisterio se acusó de todos los males. ¡Ole! ¿Vieron cómo dio vuelta? Lo acosan y lo acusan. O sea, lo acosan con las examinaciones, ¿no? Y en vez de considerarlo un sujeto activo, lo conciben como un objeto a transformar. Además de eso, hasta dicen que lo van a profesionalizar. Cuando ustedes dicen que van a profesionalizar a alguien desde fuera, lo están desprofesionalizando. Es como un amigo que me dijo: te voy a hacer tu autocrítica, Manuel. Y dije: no, la autocrítica es de quien la trabaja, ¿no? Puedes hacerme una crítica, pero la autocrítica es mía, ¿no? Entonces, bueno, además se le trata como infante. Infancia viene de infans, que significa sin voz. El magisterio no tuvo voz en esta reforma, ¿no? No tuvo palabra, porque también se construyó que el magisterio no tenía palabra, en el sentido de voz y en el sentido de cumplimiento de sus compromisos. Y además, imagínense, si los docentes y las docentes no tenían voz, pues los niños ni existían. ¿Por qué no le preguntaron a los chiquillos? ¿Por qué no te preguntaron a ti cómo estaba tu escuela? ¿Te preguntaron para hacer la reforma? No, ¿verdad? ¿No? ¿Qué? No convenía la respuesta, pero hubiese convenido o no, era una forma de respetarlos. No, estos sabían por dónde ir, ¿no? Y luego, además, metido el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación en ese entramado, ingresa a los procesos laborales, no ejerce su autonomía, porque en corto los consejeros decían: las evaluaciones no están siendo buenas, pero tenemos que cumplir la ley. Yo le decía: es como, no, yo no estoy de acuerdo, es como si tú tienes un calibrador de llantas del coche, muy bueno, y lo usas para medir la temperatura de un niño. Pues no sirve. No, pero está muy bien, el calibrador de las llantas está muy bueno. Es finlandés, ¿no? Renuncien. Santo Tomás de Aquino no era de la CENTE, ni de izquierda, y decía que una ley injusta no se debe obedecer. Yo escuché a Silvio Smelkes decir: no pudimos ir a hacer observación del aula porque la SEP no nos dejó. Por Dios, renuncien. No, es que pueden venir otros peores que nosotros, ¿no? Y como les dijo Noel García, tuvieron la opción de optar por la responsabilidad ante el magisterio o por la cercanía con el poder. Y bueno, pues sabemos por dónde optaron, ¿no? Y nos dejaron a ciegas. Y a toda esta simplificación, en el caso de Peña, están las perspectivas de la OCDE, ¿no? Y estos cuates pues no conocían la escuela mexicana. Y entonces, como decíamos ayer, evaluación sí, pero no así, ¿no? Evaluación sí y más exigente, pero no como se hace ahora, ¿no? Y transformación educativa sí, pero no sin nosotros. Esto era muy importante para decir basta, ¿no? Y sin embargo, le siguieron. Ahora, tenemos un nuevo régimen y tenemos una propuesta que hizo el presidente López Obrador y un dictamen aprobado en las comisiones que no ha podido ser llevado al Pleno. Démosle una vueltita, ¿no? Parte de otro diagnóstico.
en vez de que el eje sea la evaluación, el eje es la formación. Y uno dice, va, está mejor. Pero yo les voy a proponer algo políticamente incorrecto. La propuesta de nuestro actual presidente tiene dos problemas. Conserva la misma estructura de la reforma del 2013 y también tiende a la simplificación. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí salió todo chueco, ¿no? La orientación hacia la equidad, la inclusión y el bienestar es muy buena, pero eso no se lleva bien con la noción de excelencia. Luego, se propone que el eje de sea la formación y no la evaluación. Órale, ¿no? Que sea lo central las niñas, los niños y los jóvenes como interés supremo. Y uno dice, voy de acuerdo, ¿no? Y es también muy importante que convoque al magisterio a ser socio de la transformación y no hacer una cosa a transformar. Pero, a fuer de ser sincero en el análisis, uno tiene que darse cuenta que puede ser la otra cara de la moneda. Si ya vimos la síntesis de la reforma de Peña, ahora el magisterio no es concebido como el principal culpable, sino como el actor que resuelve las cosas, el magisterio. ¿No? También se dice que no solamente va a ser trabajo en el aula, sino que va a ser promotor del cambio social. Y se dice que de él o de ella depende, al ser sujeto activo de la transformación, ¿no? Es el principal actor, es a solas, otra vez simplificando, ¿no? Pero también se le trata sin palabra, no se le aprecia como capaz, ¿no? Y se generaliza lo contrario. Si antes todos eran gamberros y violentos, ahora estamos ante la mitificación del magisterio. Y nosotros sabemos quiénes somos, ¿no? Alguna vez Olac Fuentes me dijo que la desgracia del magisterio es que se le ve como un conjunto de barbajanes o como un conjunto de apóstoles menesterosos. Y no, son trabajadores, son trabajadoras y trabajadores que, como en cualquier caso, tienen variabilidad en sus funciones. Pero, ojo, el nuevo centro, ¿me brinqué alguna? Está yéndose solito. ¿Qué hago? Yo no sé. ¿Voy de regreso? Me están quemando la que sigue. Bueno, perdón. Ahí, ¿no? Oh, que la canción. Bueno, ya vamos. Bueno, y otra vez no se pregunta a los niños. Yo no creo en eso de las 32 veces que Moctezuma nos dijo que uno estaba haciendo una piedra, otro estaba haciendo una catedral, ¿no? Eso fue bastante tipo PRI, ¿no? Porque no se hizo una consulta en niveles en que era posible el diálogo, sino que se hicieron estas consultas tipo Choifet, de las que fui testigo, ¿no? Y si el nuevo centro está en el entramado institucional, fíjense, vuelve a ser el nuevo centro el que genere y determine los procesos laborales del régimen especial. No nos salimos del régimen especial. O sea, es el mismo esquema, es el mismo telar, nada más cambiados los hilos, ¿no? Y ese nuevo centro, que no cambia, ¿no? No tiene autonomía, pero sí tiene todas las características. En el dictamen se dice, va a ser autónomo, va a tener patrimonio, no dice que va a ser autónomo, pero tiene todas las características de alguien autónomo, y dice, en una de sus funciones, que va a tener la capacidad de establecer criterios para el desarrollo del magisterio.
Y por otro lado, se reduce al magisterio a ser una entidad de personas buenas, que no es cierto. A mí, ¿qué creo que pasó? Yo creo que la cuarta transformación, digamos, si se pretende que la cuarta transformación sea de tal magnitud e incluso que antes de que suceda ya se llame cuarta transformación, porque las otras tres fueron llamadas transformaciones a posteriori. O sea, si el tamaño de la ambición, en el buen sentido de la palabra, es transformar al país, la propuesta educativa de la cuarta transformación no pudo ser más incoherente. Se les olvidó la autonomía, se les olvidó la educación inicial. Está hecha con un descuido enorme. La exposición de motivos no tiene una lógica, ¿no? Y, por otro lado, ya se adelantó todo, ¿verdad? Bueno, yo no sé qué estoy haciendo. Bueno, va. Se propone que no va a quedar ni una coma. Y además el que propone que no va a quedar ni una coma, acuérdense que es Mario Delgado. Mario Delgado fue senador del PRD en 2013 y celebró la reforma Peña. Ahora, como diputado de Morena, dice que no va a quedar ni una coma. Y después dice que o queda así, con todas las comas y palabras que dejan, o vemos a la ley de Nuño. Es impresentable esa persona, ¿no? Pero hay que tragarse todas esas palabras, ¿no? Y entonces dicen, a ver, ¿cómo sacamos la reforma? Ojo, no modificamos la inclusión en el tercero de lo laboral, sino que le quitamos la permanencia para que nos deje pasar la gente. Y por otro lado, para librar el lado de la derecha, le cambiamos al INE el nombre y le cambiamos al Servicio Social Docente también el nombre. De tal manera que no solamente no disminuye el número de palabras, sino que se hace mayor. ¿Por qué? Porque se vuelve a meter al magisterio en un régimen laboral de excepción. El régimen laboral de excepción de Peña pudo ser malévolo y este puede que sea benévolo. Lo que importa es que en la Constitución mexicana no puede ser que en el artículo 3 estén cuestiones laborales, ¿no? Fíjense, ahora si se aprueba este dictamen, se van a aprobar la lista de materias. Ya en la Constitución hemos metido las materias, entre las que sobresale que vamos a estudiar los niños arte, en especial la música. Es decir, en 6 años, cuando llegue otro secretario de Educación, considera que en especial hay que estudiar fútbol, va a tener que cambiar la Constitución con 2/3 de votos. ¿Por qué la música y no la escultura o la pintura, etcétera? Bueno, porque, como dice Moctezuma, un saxofón le cambia la vida a un niño. Pero, ¿sí me explico? Estamos usando la Constitución para no enfrentar los problemas que como mexicanos tenemos en materia de trabajo. Todo esto podía ser parte de leyes secundarias. ¿Por qué O sea, podía ser parte de leyes secundarias. Tú podías tener un tercero, como dijo Graciela Cordero que hizo Correa en Ecuador. La educación va a estar orientada al bienestar, a la construcción de ciudadanos, es decir, un nuevo proyecto, un nuevo horizonte educativo, y luego, en leyes secundarias o en las partes laborales de la Constitución, generar, por ejemplo, está muy bien que haya procesos, no concursos, no exámenes, procesos de incorporación
al ejercicio de la docencia, que sean independientes, no, creo que sí, transparentes y en igualdad de circunstancias. Yo diría, perfecto, si es en igualdad de circunstancias, todo egresado de las universidades que quiera ser profesor tiene que pasar un par de años en una normal para aprender la parte pedagógica que ignora. Entonces sí habría condiciones de igualdad. Pero la condición de igualdad es, hágase el examen, que es más bien de conocimientos, y lo que ocurre es que llega el destacado o la destacada y a los 10 minutos sale corriendo porque no puede poner calladitos a los niños. No hay manejo de grupo, no hay todo eso que se aprende en las normales desde que empiezan las prácticas. Entonces, eso se mueve, miren, sin mí, ¿no? Entonces, creo que tenemos la obligación, porque lo que se abrió para el país fue la esperanza, y el peor pecado político es matar la esperanza. Tenemos que atrevernos a tomar la palabra al presidente y decirle con crítica y con valor civil, oiga, ¿tiene proyecto educativo la cuarta? ¿O trató de negociar una salida que la izquierda le permitiera con la permanencia y con el cambio de nombres? ¿No? ¿De veras el proyecto educativo corresponde a la gran importancia que le da usted al cambio de régimen? ¿Por qué la misma estructura? ¿Por qué no rompe con el molde de Peña? ¿No? ¿Quiénes son los integrantes del equipo de trabajo en la nueva SEP? Porque, a ver, no es trivial. En el Congreso de Chihuahua del COMIE, Gilberto Guevara Niebla retó a golpes a un profesor. Y Gilberto, faltando 2 semanas para las elecciones, escribió un artículo diciendo que abrogar la reforma sería matar el futuro del país. Y ahora es subsecretario de Educación Básica. A ver, ¿por qué la presidencia no toma a tantos y tantos expertos en educación, en especial a profesoras y a profesores, para generar un proyecto educativo? Hay que pedir cuentas, porque lo que está en juego es la posibilidad de un país decente, es la posibilidad de un país en el que no valgan más los conocidos que los conocimientos. Es la posibilidad de un país en que origen no sea destino. Y hay que romper el molde de Peña Nieto. No sé si se puede esta vez, porque esta vez quién sabe qué vaya a pasar. Decía mi abuelito, mire Manuel, prever el futuro es difícil, prever es difícil, sobre todo si se trata del futuro. Eso es un muy buen chiste que ustedes deben reírse, porque solo se puede prever el futuro, ¿no? Entonces, mi abuelo decía eso, ¿qué va a pasar? No lo sé. ¿Qué dictamen va a funcionar? No lo sé. ¿Qué se está negociando? No lo sé. Pero lo que va a resultar va a tener el mismo esquema, el mismo telar de la reforma de Peña. Era de esperarse que después de un periodo de transición tan largo, la propuesta de la Cuarta Transformación tuviera el empaque del entusiasmo, del proyecto, y que luego, en las leyes secundarias y en reglamentos, etcétera, nos pusiéramos de acuerdo para ser los más exigentes nosotros con nuestra propia profesión. Pero no. Se decidió seguir controlando al magisterio, ¿no? No es un elogio al magisterio vacío, sino es que creo que sí se tiene que tomar alguna vez la voz, no de los dirigentes sindicales, sino de las profesoras y de los profesores, en ambientes más horizontales de discusión, como este Congreso, por ejemplo,
para poder hacer propuestas. Demasiadas personas hablan en nombre del magisterio. Y entonces yo lo que preparé fueron una serie de propuestas que son más o menos la botella con un mensaje en el océano, ¿no? Pero no tiene sentido, porque esas propuestas pues ya las dijimos en donde se pudo. Lo que yo quisiera terminar es, Fernando Marcos, que era un gran cronista de fútbol, decía que jugamos como nunca y perdimos como siempre. Yo quiero comprometerme frente a ustedes e invitarlos a ustedes en este final del Congreso a que no se valga decir que votamos como nunca y perdimos como siempre. Que el país, nuestros hijos y nuestros nietos no merecen que se trastoque la Constitución, que se incorpore en el artículo 3º un régimen laboral de excepción en el cual el Congreso de la Unión va a determinar cuáles son las pautas de los profesionales de la educación, sin que participen ustedes. Y por otro lado, que tenemos que comprometernos también a entender que del preescolar al posgrado somos profesores de la escuela pública. Que el día que entendamos nosotros que lo que les pasó es algo que nos afrenta a todos, vamos a poder hacer un frente común. Y para eso hay que romper la soberbia de los universitarios, que desprecian al poli y a los normalistas, ¿no? Y entender que en buena medida la educación no resuelve todo, pero sin educación no se resuelve nada. Me comprometí cuando me invitó Abraham a este seminario, a este congreso, a hacer un análisis honrado, intelectualmente comprometido. ¿Por qué? Porque no podemos haber votado como nunca y seguir perdiendo como siempre en la lógica en la cual están resucitando los brujos, el retorno de los brujos, el Bester, Maestros por México, etcétera, que lo que quieren es, junto con el gobierno actual, y yo diría con su equipo de trabajo de educación, controlar de nuevo al magisterio. ¿Cuándo nos vamos a arriesgar en México a dejar que el talento del magisterio florezca? ¿Y cuándo, esta es la última imagen, nos vamos a quitar la ortopedia pedagógica? El profesor Silvino Villarreal en Oaxaca me invitó un mezcal, y ustedes saben que un mezcal no se desprecia, ¿no? Alguna otra cosa sí, pero un mezcal o un bacanora tampoco. Bueno. Y me dijo: profe, por favor le encargo que escriba un artículo, porque a mí siempre todo el mundo dice que escribo bien, pero nadie sabe que lo que escribo me lo dictan los profes. Me dijo: profe, el problema de la reforma educativa es la ortopedia pedagógica. Y yo le dije: ¿qué es eso? Dice: fíjese que en las normales en general lo que aprendemos es a caminar con aparatos ortopédicos. De tal manera que lo que hacemos en el salón es lo que aprendimos, que fue trabajar con aparatos ortopédicos. Se nos han atrofiado las piernas. Y si ahorita nos quitamos los aparatos, pues nos rompemos las piernas. Tenemos que empezar poquito a poco a retomar la capacidad de ser docentes, la capacidad de ser maestras y maestros que, de acuerdo a los programas de estudio, no hay bronca, tengan creatividad y no digan: hoy toca
copiar la página 82 del libro de texto. Suele no ser muy agradable escuchar eso, pero el primero en reconocer que tiene una enorme ortopedia pedagógica es este que les llama. ¿Por qué? Porque tenemos que estar dispuestos hasta el día previo de nuestro velorio a aprender de nuestros errores y a caminar por nuestra cuenta. Por eso, recuperar el talento del magisterio, hacer que las normales sean las escuelas de educación superior más importantes del país, es vital. Antes de subir, me preguntó un colega: maestro, ¿usted qué cosa diría que deriva de una verdadera reforma educativa? Y yo le dije: cuando en el país, resultado de la experiencia educativa, los egresados sean personas que sepan plantear preguntas y dejen de repetir como eco las palabras que yo digo para poderlos calificar. Urge a esta cuarta transformación o a México la construcción de un montón de personas que pregunten, porque la pregunta procede de la duda genera la crítica y la crítica es la raíz de los ciudadanos. Los normalistas tienen que entender, de corazón se los pido porque yo no lo sé hacer, generar ambientes de aprendizaje en que sus discípulos puedan, a su vez en las escuelas públicas, generar ciudadanos solidarios, ciudadanos que no tengan tolerancia a la desigualdad y que crean que hay un México posible y que depende de nosotros. Muchas gracias. Sí. Tenemos aquí algunas preguntas. No podemos responder todas porque tiene el doctor que salir al aeropuerto rápidamente. Pero bueno, si quiere las leo y damos una respuesta compuesta para atenderlas. La primera: ¿quién deberá distorcer la reforma educativa para que realmente refleje lo que el país requiere para ofrecer a los maestros y a los niños el gusto por la escuela? ¿Qué opina usted sobre la situación de estrés que vivió el magisterio ante la forma de evaluar? Y una última, que sería: todos los partidos son iguales porque son dirigidos por los mismos. ¿Cómo se conquistan los derechos? ¿Cómo los que toman casetas o aguantando para ver si este gobierno sí cumple? La situación de los docentes sigue igual. Serían las tres preguntas. A ver, ante estas preguntas yo no sé nada. ¿Por qué? Porque hay que ser, creo yo, muy conscientes de lo que uno ignora. Y si en general lo que he dicho durante 7 años ya es que se le ha arrebatado la voz al magisterio, mal haría yo en decir qué tiene que hacer el magisterio, ¿verdad? Yo considero que que una de las posibilidades que hay para que tengamos una propuesta educativa sólida depende de la capacidad de organización que como trabajadores y profesionales de la educación tenga el magisterio mexicano. Suplantado por las estructuras sindicales, si siguen hablando en su nombre los subsecretarios y los secretarios, si seguimos con la ortopedia pedagógica en el sentido de que no podemos caminar por nuestro propio paso en el salón, si no defendemos que el aprendizaje no depende de nosotros, ni somos culpables del atraso, sino que el aprendizaje es la generación de un vínculo, y ese vínculo es una relación
entre quien tiene la función de procurar un ambiente de aprendizaje y el otro no es una persona vacía, sino es una persona que tiene conocimiento y que están mediados por una infraestructura, por unos programas de estudio, por materiales, por todo eso. El día que reivindiquemos ante el país y sepamos hacerlo, que el proceso educativo es muchísimo más complejo que lo que hace la maestra o el maestro, aunque sea muy importante lo que hace, entonces vamos a poder, creo, revalorizar nuestra figura. Es tan pernicioso decir que nos van a profesionalizar desde arriba como decir que nos van a revalorizar desde arriba. No aceptemos el trato de infantes. Revaloricemos. ¿Cómo se revalorizará socialmente nuestro trabajo? Haciéndolo nosotros. Haciendo que las normales sean las escuelas en que es más difícil entrar por la magnitud de la responsabilidad que de ella deriva. ¿Cómo se le hace? Avísenme y yo apoyo. Porque no sé. Lo que sí sé es que se sigue diciendo que hay resistencia a esta reforma porque se quieren vender y heredar las plazas. Y eso me parece que es acusar otra vez al magisterio de que todos son una bola de delincuentes que vendieron o heredaron la plaza. No. Es decir, hay un sitio que hay que ganar para esto, que es el sitio de la percepción pública. Y por eso es importante, y con esto quisiera terminar, maestras, maestros, en Voces Normalistas, en Educación Futura, en algunos portales, digamos, virtuales que tenemos, necesitamos la voz de Silvino Villarreal escribiendo sobre la ortopedia pedagógica o el relato de las maestras del preescolar Cricri en Orizaba o la experiencia bien relatada de un profesor de una escuela multigrado. Ya basta de que por un lado los funcionarios hablen en nombre de ustedes y también ya basta que quienes estudiamos el fenómeno de la educación pretendamos, espero yo nunca haber caído en eso, pretendamos decir cómo se tienen que hacer las cosas. La revalorización del magisterio pasa por entender con autocrítica, porque no hay que hacernos guajes, que esta profesión que ustedes desempeñan, que esta profesión en la cual ustedes investigan, es la profesión más importante del país. Son los intelectuales más importantes del país porque generan las condiciones cognitivas con las cuales aprendemos el resto de la vida. Desde ahí hablen. No hablen desde la sujeción sindical, no hablen desde la sujeción administrativa. Hablen desde la maravilla que todos han vivido de, estando en una clase, de repente escuchar que una niña o un niño, como no es griego, no dice eureka, sino dice, ay güey, ya le entendí. En ese momento está ocurriendo algo más serio y más complejo que el Big Bang y el hoyo negro que acaban de ver ayer. Está ocurriendo el aprendizaje. Cada que ocurre el aprendizaje, México es mejor. Hablen desde el orgullo y desde la autocrítica y desde el compromiso de hacer mejor las cosas, que a nosotros los universitarios también nos convendría muy rápido hacerlo, porque se supone que somos maravillosos. Venta y herencia de plazas.
¿Cuántos concursos con retrato hablado ha habido en mi universidad? ¿Y cuántos del Mazo ha habido en el Estado de México? ¿Y Murats? ¿Me explico? Entonces, es cierto, como dice Abraham, y muchas gracias por haberme tenido paciencia, tenemos que salir Armando y yo medio corriendo, ¿verdad?, para que no nos deje el avión. Pero, de nuevo, me voy enriquecido, aunque el catarro no me permitió aprovechar del todo lo que conocí. Les agradezco. ¿Por qué? Porque ustedes tienen en sus manos la forma que decía Aristóteles más importante del conocimiento, que es la docencia. No es cierto que el que sabe hace y el que no sabe enseña, sino que el que enseña sabe por qué razones el que hace lo que hace. Esa es la importancia de su chamba. Gracias. Vamos a dar una constancia al doctor por su participación. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, otorga la presente constancia al doctor Manuel Gil Antón por haber participado como conferencista en el Tercer Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal, llevado a cabo del 9 al 12 de abril del año en curso, en playas de Rosarito, Tijuana, Baja California, firmado por el doctor Miguel Ángel Mendoza González, secretario de Educación de Bienestar Social del Estado de Baja California, y por el doctor Mario Chávez Campos, director general de Educación Superior para Profesionales de la Educación.